Hay un día en el calendario de la Iglesia que la mayoría de los católicos deja pasar sin detenerse, sin respirar, sin comprender lo que realmente ocurrió: la Anunciación del Señor. No es solo una fecha, no es solo una festividad más entre otras, es el momento más silencioso y más poderoso de toda la historia humana, porque ese día el cielo se inclinó sobre la tierra y lo hizo sin truenos, sin ejércitos, sin señales en el cielo que todos pudieran ver. Lo hizo en el interior de una casa pequeña, en un pueblo que nadie mencionaba con orgullo, ante una joven que nadie habría elegido: Nazaret, María, el ángel Gabriel, y una pregunta que Dios mismo esperaba responder. Piensa en eso un momento: el creador del universo, aquel que sostuvo las estrellas con su palabra, aquel ante quien tiemblan los ángeles, esperó la respuesta de una criatura, esperó el libre sí de una mujer joven y desconocida. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese instante que dura apenas unos versículos en el Evangelio de Lucas, ocurrió algo que transformó para siempre la relación entre Dios y el alma humana. El Verbo se hizo carne, no en un palacio, no ante los ojos del mundo, sino en el silencio, en el recogimiento, en la entrega. Y hoy, en este video, voy a revelarte algo que Santa Teresa de Ávila enseñó sobre este día y que casi ningún católico conoce. Algo que puede transformar completamente la forma en que rezas tu rosario. No solo hacer que tu oración sea más bonita, no solo añadir devoción superficial, sino abrirte a una gracia específica que este día trae consigo y que la mayoría de las almas deja pasar sin tocar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios una sola frase: Señor, hoy yo también digo sí. Escríbelo ahí abajo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo información espiritual, es una invitación. Una invitación que Dios lleva tiempo queriendo hacerte, y que quizás hoy sea el día en que la recibas de verdad. Pero antes de llegar a eso, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has rezado el rosario y al terminar has sentido que las palabras se quedaron en tu boca? ¿Cuántas veces has repetido Ave María tras Ave María y tu mente estaba en otro lado completamente? ¿En el trabajo? ¿En una conversación que tuviste ayer? ¿En lo que vas a comer después? Sé honesto contigo mismo. No hay juicio aquí. Porque eso que describes, esa sensación de orar sin llegar, de hablar sin ser escuchado, de rezar sin sentir, tiene un nombre. Y Santa Teresa de Ávila no solo lo conoció, lo vivió, lo sufrió durante años y encontró algo del otro lado, algo que cambió su oración para siempre, algo que este día, el 25 de marzo, tiene el poder de darte a ti también. Hay 3 actitudes, 3 movimientos del alma que puedes hacer con tu rosario este día. 3 actitudes que Teresa descubrió a través de años de oración y que están profundamente unidas al misterio de la Anunciación. Y cuando las practiques, tu rosario dejará de ser una rutina, se convertirá en un encuentro. Eso es lo que este video va a enseñarte. Pero primero, necesito llevarte a un lugar, a un convento en Ávila, a una celda pequeña con olor a piedra fría, y a una mujer arrodillada en la oscuridad que lloraba porque Dios parecía guardar silencio. Corría el año 1555. Teresa de Ávila tenía 40 años y llevaba más de 20 rezando, 20 años de oraciones, 20 años de misas, 20 años de confesiones, penitencias, devociones. Y sin embargo, algo en ella seguía vacío. No era incredulidad, no era falta de voluntad. Era algo más difícil de nombrar. Era la sensación de que sus palabras subían y no llegaban a ningún lado, como cartas enviadas a una dirección que no existe, como llamar a una puerta y escuchar solo el eco de tus propios nudillos. Ella misma lo escribió en su autobiografía con una honestidad que corta el alma. Decía que pasaba años en la oración, sin poder recoger el pensamiento ni un momento. Años, no días, no semanas,
Años. ¿Puedes imaginar eso? Una mujer que se convertirá en una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia, luchando durante años con la misma sensación que quizás tú has tenido esta semana. La oración que no despega, el rosario que se convierte en mecánica, las palabras que se repiten, pero el corazón que permanece frío. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que hay personas viendo este video que llevan años rezando y aún sienten ese silencio. Almas que han sido fieles, que no han abandonado la oración, que siguen yendo a misa, que siguen rezando el rosario, pero que por dentro cargan una pregunta que da miedo formular en voz alta. ¿Está Dios escuchando? ¿Está Dios ahí? Y sé también que hay alguien viendo este video que tiene 25 años, que creció en una familia católica, que fue a misa durante años, pero que en algún momento, sin saber exactamente cuándo, dejó de sentir que todo eso tenía sentido. No por rebeldía, no por orgullo, sino porque buscaba algo real, y lo que encontraba se sentía vacío, ritual sin fuego, palabras sin peso, fe sin raíces. Para ti también es este video, porque lo que Teresa descubrió no es para los que ya llegaron, es para los que todavía están buscando, para los que sienten hambre, aunque no sepan bien de qué. Si eso eres tú, quiero que escuches esto con toda la atención de tu corazón. Lo que sientes no es señal de que estás fallando, es señal de que estás siendo llamado más adentro. Teresa lo descubrió de la manera más dura, y lo que encontró al otro lado de ese desierto cambió no solo su vida, cambió la historia de la espiritualidad cristiana. Pero hay algo que Teresa identificó con una claridad brutal, algo que ella llamó el problema raíz de la oración estéril. Y no era falta de fe, no era pecado, era esto: rezamos pero no entramos, pronunciamos las palabras pero nos quedamos en el umbral, como alguien que llega a la puerta de una catedral magnífica, se queda en la entrada, ve el interior desde lejos y se va creyendo que ya estuvo dentro. El rosario es un portal, cada misterio es una puerta, pero la mayoría de nosotros reza el rosario desde afuera. Contamos cuentas, repetimos fórmulas, cumplimos el tiempo y no cruzamos el umbral. Teresa tenía una imagen para esto. Hablaba del alma como un castillo interior con muchas moradas, muchas habitaciones, y decía que hay personas que viven toda su vida en el patio exterior del castillo, sin saber que las habitaciones más íntimas, las más luminosas, las más llenas de la presencia de Dios, están esperando ser habitadas. El 25 de marzo no es un día ordinario. Es un día en que el velo entre el cielo y la tierra se adelgaza. Un día en que la gracia de la Anunciación se renueva de algún modo misterioso en la liturgia de la Iglesia. Y el rosario rezado ese día, con las 3 actitudes que voy a enseñarte, puede ser la puerta que te lleve de ese patio exterior a las habitaciones más profundas de tu alma. Pero para eso, necesitas entender primero lo que Teresa descubrió sobre este misterio específico, algo que no está en los libros de catecismo, algo que ella vio con los ojos del alma y que dejó escrito para los que vendrían después. Para ti, para este momento, para este 25 de marzo, hay algo que Teresa de Ávila enseñó sobre la Anunciación que casi nunca se menciona en homilías, que casi nunca aparece en los libros de espiritualidad popular y que, sin embargo, está en el corazón de toda su doctrina sobre la oración contemplativa. Escúchalo con cuidado. Teresa enseñaba que el momento de la Anunciación no fue solo un evento histórico, fue un modelo, un mapa del alma, una imagen perfecta de lo que ocurre cuando el alma humana se abre verdaderamente a Dios. Piénsalo así: el ángel llega, María escucha, María no entiende completamente, pregunta, ¿cómo será esto? Y el ángel responde, pero no con una explicación técnica. Responde con un misterio mayor: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María no espera entender todo, no espera tener certeza absoluta, no espera que desaparezca el misterio. Simplemente dice: heme aquí, hágase en mí según tu palabra. Para Teresa, esa secuencia es la arquitectura perfecta de toda oración profunda.
llegada de la gracia, silencio receptivo, pregunta honesta, respuesta misteriosa, entrega sin condiciones. Pero ahora quiero contarte algo que muy pocos conocen, algo que Teresa escribió en sus meditaciones sobre el Cantar de los Cantares, un texto que la propia Iglesia le ordenó quemar en vida, y que ella obedeció, aunque antes lo había compartido con sus monjas. Algunas copias sobrevivieron. Y en ese texto, recuperado siglos después, Teresa hizo una observación que me detuvo la primera vez que la leí. Ella señalaba que en la Anunciación hubo un momento que el Evangelio no describe, un momento entre la pregunta de María y su respuesta, un momento que los exégetas suelen pasar por alto, el silencio, no el silencio vacío, el silencio lleno, el silencio en el que María no decidió nada todavía, el silencio en el que Dios esperó, sin presionar, sin urgir, sin quitarle a María la libertad de decir no. Teresa decía que en ese silencio, en ese breve espacio entre la propuesta y la respuesta, ocurrió algo que ninguna palabra puede capturar del todo. El alma de María se recogió hacia adentro, descendió hacia su propio centro, y en ese centro encontró algo que ya estaba ahí desde siempre, la presencia del Espíritu, esperando. Y esa es la enseñanza más profunda y más poco conocida de Teresa sobre la Anunciación, que Dios ya estaba dentro de María antes de que el ángel llegara, que la gracia no vino de afuera hacia adentro, vino de adentro hacia la superficie, como agua subterránea que sube cuando alguien perfora la roca. Y luego Teresa dice algo que cambia completamente la forma en que entendemos la oración. Eso mismo ocurre en cada alma que ora con verdad. Dios no llega desde lejos cuando rezamos. Dios sale desde adentro cuando abrimos espacio. La oración no es un viaje hacia el cielo, es un descenso hacia el centro, hacia el lugar más íntimo del alma, donde el Espíritu ya habita, esperando ser reconocido. ¿Entiendes lo que esto significa para tu rosario? Significa que cuando rezas, no estás llamando a alguien que está lejos, estás despertando a alguien que ya está dentro. Estás quitando el barro que cubre la fuente, estás perforando la roca para que el agua suba. Y el 25 de marzo, ese día en que la Iglesia hace memoria viva del momento en que María abrió ese espacio interior, es el día más propicio del año para que tú hagas lo mismo. Eso es lo que Teresa descubrió, no en los libros, en la oración, en años de silencio y sequedad y búsqueda, en la experiencia directa de que Dios no estaba afuera esperando ser alcanzado, estaba adentro, esperando ser encontrado. Y ahora vamos a aprender las 3 actitudes que abren esa puerta. La primera actitud es la más difícil, no porque requiera esfuerzo físico, no porque sea complicada intelectualmente, sino porque va en contra de todo lo que el mundo moderno nos ha enseñado sobre el tiempo. La primera actitud es esta: entra en el misterio. No reces sobre él, no reces alrededor de él. Entra. Déjame explicarte qué significa esto con precisión. Cuando llegas al primer misterio gozoso del rosario, la Anunciación, la tentación es anunciarlo como un título y seguir contando cuentas. Primer misterio, la Anunciación. Ave María, Ave María, Ave María. Y la mente ya está en otro lugar. Teresa tenía un nombre para ese modo de rezar. Lo llamaba oración vocal sin alma. Palabras sin presencia, sonido sin fuego, barro sin forma. Y ella decía que no era culpa de la persona, era que nadie les había enseñado a cruzar el umbral. Nadie les había dicho que el rosario no es solo una secuencia de oraciones. Es una invitación a convertirte en testigo, a pararte dentro de la escena, a respirar el mismo aire que respiró María esa tarde en Nazaret. Entonces, ¿cómo se hace esto concretamente? Teresa enseñaba una práctica que ella llamaba composición de lugar, y aunque el nombre suene técnico, es algo que cualquier alma puede hacer. Antes de comenzar el primer misterio, cierra los ojos, respira despacio y permítete imaginar, no con ansiedad, no con esfuerzo, con suavidad, como quien abre una ventana y deja entrar la luz. Visualiza la casa,
las paredes de barro seco bajo el sol de Galilea, el olor del aceite de oliva y del pan recién horneado, el silencio de una tarde ordinaria que está a punto de dejar de ser ordinaria para siempre. Ve a María, joven, tal vez cosiendo, tal vez en oración, tal vez simplemente sentada en ese silencio que los seres contemplativos saben habitar. Y luego siente cómo algo cambia en el aire, una presencia, una luz que no viene de la ventana, una paz que es más grande que la habitación. El ángel Gabriel está ahí, y sus primeras palabras no son una orden, son una proclamación de amor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Permanece en esa escena, no la analices, no la expliques, solo estate ahí, porque en ese momento algo empieza a ocurrir en tu interior. Tu mente, que segundos antes corría hacia 1000 lugares, se detiene, se aquieta, se recoge, y en ese recogimiento Dios puede comenzar a hablar. Recuerda lo que Teresa descubrió. Dios no llega desde afuera, sale desde adentro cuando abrimos espacio. Ese espacio lo creas tú, con la imaginación, con la presencia, con la decisión de entrar en lugar de quedarte en el umbral. Teresa escribió algo en El Camino de Perfección que necesito que escuches con cuidado. Decía que quien reza el rosario con verdadera presencia interior no reza solo, reza con María, reza junto a ella, como si tomara su mano y los dos juntos se presentaran ante Dios. ¿Sientes el peso de eso? No estás solo en tu oración. María está ahí, intercediendo, guiando, sosteniendo tus palabras cuando tus fuerzas flaquean. Y hay un gesto concreto que puedes añadir a esto. Cuando llegues al momento de la respuesta de María, cuando en tu imaginación interior escuches esas palabras que cambiaron el mundo, hágase en mí según tu palabra. Di tú también, en voz baja o solo en el corazón: Señor, así como María, yo también quiero decir sí. Una frase, 6 palabras, pero pronunciadas desde el interior del misterio, no desde el umbral, se convierten en algo completamente distinto. Se convierten en ofrenda, se convierten en entrega, se convierten en el primer movimiento de tu alma hacia las habitaciones más profundas del castillo. El beneficio espiritual no es solo emocional, no es solo una experiencia bonita. Teresa enseñaba que cuando el alma aprende a entrar en los misterios del rosario, comienza a alinearse con la voluntad de Dios de una manera que ningún esfuerzo intelectual puede lograr, porque estás rezando desde adentro, desde la escena, desde el corazón del misterio, y eso lo cambia todo. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio durante la oración y no lo llenaste inmediatamente con más palabras? Piénsalo. La mayoría de nosotros tiene miedo al silencio en la oración. No lo decimos así, pero lo vivimos así. En cuanto aparece una pausa, seguimos con la siguiente Ave María. En cuanto el pensamiento se detiene, buscamos el siguiente misterio, como si el silencio fuera un error, como si el silencio fuera señal de que algo salió mal. Pero Teresa de Ávila enseñaba exactamente lo contrario, y lo que ella descubrió sobre el silencio es quizás la enseñanza más contracultural de toda su doctrina espiritual. Escúchala. Teresa decía que el silencio en la oración no es el momento en que Dios se ausenta, es el momento en que Dios finalmente puede hablar. Porque mientras nosotros hablamos, Dios espera, con la paciencia infinita de quien sabe que tiene la eternidad. Espera que terminemos. Espera que bajemos el volumen de nuestros propios pensamientos. Espera ese instante frágil, ese pequeño hueco entre una palabra y la siguiente, para deslizar su presencia. Piensa en la anunciación nuevamente. El ángel habla, y entonces María guarda silencio. No corrió a contárselo a alguien, no empezó a planificar, no llenó el momento con actividad. Hubo un silencio que el Evangelio no describe,
pero que cualquier alma contemplativa sabe que estuvo ahí. El silencio del asombro, el silencio de la entrega, y en ese silencio, el Verbo comenzó a hacerse carne. Ahora necesito interrumpirme aquí, porque quiero hacerte una pregunta que puede incomodar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 5 minutos de silencio real? Sin teléfono, sin música, sin pantalla, sin la voz del mundo llenando cada grieta de tu atención. Vivimos en la era del ruido permanente. Y el ruido no es solo exterior, es interior. La mente moderna es una ciudad que nunca duerme. Un tráfico constante de pensamientos, preocupaciones, planes, recuerdos. Y en esa ciudad, Dios no desaparece. Sigue ahí, sigue hablando. Pero su voz es como el viento suave que escuchó el profeta Elías en el monte Horeb. No en el terremoto, no en el fuego, en el silbo apacible, en lo que la Biblia llama la voz del silencio delicado. Y si no aprendes a hacer silencio, esa voz pasará a tu lado todos los días, invisible, inaudible, no porque Dios no hable, sino porque tú no tienes un lugar quieto donde recibirla. Entonces, ¿cómo traes el silencio a tu rosario del 25 de marzo? Con un gesto pequeño, casi invisible, pero de un poder inmenso. Entre una década y la siguiente, haz silencio. No tiene que ser largo. Puede ser 10 segundos, puede ser 30. Lo que puedas sostener, cierra los ojos, respira y di interiormente estas palabras. Habla, Señor, tu siervo escucha. Nada más. No pidas nada todavía. No expliques nada. Solo ábrete, como una ventana que se abre hacia el cielo. Teresa tenía una imagen hermosa para este momento. Decía que el alma en silencio es como una palma abierta, extendida hacia arriba, no cerrada sobre sí misma, no aferrada a lo que ya tiene, abierta, lista para recibir lo que venga. Puede que en ese silencio no sientas nada, puede que tu mente siga corriendo, puede que los distractores vuelvan, y eso está bien. Teresa decía que la fidelidad al silencio, incluso cuando parece vacío, es en sí misma una forma de amor, porque le estás diciendo a Dios, me quedo aquí, aunque no sienta nada, aunque el cielo parezca cerrado, me quedo. Y esa fidelidad, esa persistencia humilde en el silencio, es exactamente el tipo de oración que Teresa describía como más agradable a Dios. No la oración elocuente, no la oración emocionalmente intensa, la oración fiel, la oración que persevera en el silencio, aunque no reciba consolación. Hay algo más que necesito decirte sobre esto, algo que Teresa descubrió con los años y que cambia completamente la forma en que entendemos la sequedad espiritual. Ella notó que en los períodos de mayor silencio de Dios, sus raíces espirituales crecían más profundo, como un árbol en sequía. Cuando no llueve, las raíces no se detienen. Van más abajo, buscan el agua subterránea, perforan la roca si es necesario. Y cuando la lluvia vuelve, ese árbol tiene una base que ningún viento puede doblar. Tu sequedad en la oración no es fracaso, es raíz. Es profundidad que se está formando en lo oscuro, para que cuando la gracia llegue, tengas donde sostenerla. El silencio del 25 de marzo es un suelo fértil, un suelo que lleva siglos preparado, desde aquella tarde en Nazaret, en que una joven aprendió que las palabras más importantes no siempre se pronuncian. A veces se viven, en silencio, en temblor, en entrega. María no guardó el sí para sí misma. Ese es el detalle que más fácilmente olvidamos. El ángel se va, y María no se queda inmóvil en la contemplación de lo que acaba de recibir. No se encierra en su casa a meditar indefinidamente sobre la grandeza del momento. El Evangelio de Lucas nos dice que María se levantó y fue deprisa a visitar a su prima Isabel. Llevó la gracia, la puso en movimiento, la convirtió en servicio. Y eso es la tercera actitud. No solo entrar en el misterio, no solo escuchar en el silencio, sino ofrecer tu rosario con una intención concreta, con fe activa.
con la confianza de quien sabe que Dios escucha. Teresa de Ávila insistía en esto con una claridad que a veces incomodaba a sus contemporáneos. Ella decía que la oración sin ofrenda, la oración que solo mira hacia adentro, corre el riesgo de convertirse en espiritualidad narcisista, en un espejo en lugar de una ventana. Dios nos llama a orar por algo más grande que nosotros mismos, por los que amamos, por los que sufren, por los que no pueden rezar, por los que ya no creen. Y cuando ofrecemos el rosario por una intención concreta, algo en la oración cambia de textura, deja de ser un ejercicio espiritual personal y se convierte en intercesión, en amor activo, en participación real en la obra de Dios en el mundo. Entonces, ¿cómo haces esto el 25 de marzo? Antes de comenzar tu rosario, tómate un momento, solo un momento, y elige una intención. Puede ser alguien de tu familia que está sufriendo. Puede ser una situación que llevas tiempo entregando a Dios sin ver respuesta. Puede ser una persona que perdió la fe y cuyo regreso llevas en el corazón como una llama pequeña pero constante. Puede ser incluso algo tuyo, una herida que no termina de sanar, un miedo que no termina de irse, un anhelo que no termina de cumplirse. Nómbralo, no con muchas palabras, solo nómbralo delante de Dios y luego di: Señor, te ofrezco este rosario por esto, confío en ti. Esa última frase es crucial. Confío en ti. No espero que funcione. No, a ver si esta vez me escuchas. Confío, presente, activo, decidido. Teresa enseñaba que la confianza no es un sentimiento, es una decisión del alma. Puedes confiar aunque tengas miedo. Puedes confiar aunque no entiendas. Puedes confiar aunque el silencio continúe. Porque la confianza no se basa en lo que sientes, se basa en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios vio a una joven en Nazaret y confió en ella con el peso de la salvación del mundo. Si confió así en María, ¿crees que no puede confiar también en lo que tú llevas en el corazón? A lo largo del rosario, cuando sientas que la mente empieza a distraerse, cuando la oración empiece a mecanizarse de nuevo, vuelve a la intención. Recuérdala, sosténla con suavidad, como se sostiene una vela en el viento, con las dos manos, con cuidado, sin apretar, y repite interiormente cuantas veces necesites: Señor, confío en ti. Esas 4 palabras tienen el poder de transformar los momentos más secos de tu oración en actos de fe puros, porque en los momentos en que no sientes nada, y aún así dices confío, estás haciendo algo que los ángeles contemplan con asombro. Estás amando sin ver, estás creyendo sin prueba, estás rezando desde la fe más desnuda y más real, y eso es exactamente lo que María hizo ese día. No entendió todo, no vio el final de la historia, solo vio al ángel, solo escuchó la promesa, y dijo: sí, con todo lo que tenía, con todo lo que era. Si lo que has escuchado hasta ahora ha movido algo en tu interior, si sientes que quieres aprender a rezar el rosario con esta misma profundidad, no solo el 25 de marzo, sino cada día, quiero ponerte en las manos algo que nació de ese mismo deseo. Se llama El Rosario con Santa Teresa de Ávila. Subtítulo: Guía práctica para rezar con amor y profundidad. No es un libro académico, no es un tratado teológico, es una guía del alma, escrita para el que quiere aprender a entrar en los misterios, a escuchar en el silencio, a ofrecer con confianza, misterio a misterio, con las enseñanzas más profundas de Teresa aplicadas directamente a cada decena, para que cada vez que abras el rosario entre tus manos, sepas exactamente cómo cruzar el umbral. El enlace está en los comentarios del video. Es el siguiente paso natural para el alma que hoy sintió hambre. Permíteme llevarte de regreso al principio. Al comienzo de este video, te dije que había algo que Teresa de Ávila descubrió sobre el día de la Anunciación, algo que casi ningún católico conoce, y que podía transformar completamente tu forma de rezar el rosario. ¿Recuerdas? Ahora llegó el momento de cerrar ese misterio, porque lo que Teresa descubrió no era un método, no era una técnica espiritual, no era una práctica devocional novedosa.
era esto: el 25 de marzo no es solo el día en que María dijo sí, es el día en que Dios vuelve a preguntar, cada año, en cada corazón que se abre a escucharlo. La anunciación no quedó sellada en el pasado como un evento terminado. Vive, se renueva, pulsa en la liturgia de la Iglesia como un corazón que no deja de latir. Y Dios, que es eterno y no está atado al tiempo como nosotros, hace hoy la misma pregunta que hizo en Nazaret. La hace en el silencio de tu habitación, en el frío de la madrugada cuando no puedes dormir, en el cansancio de una vida que a veces sientes demasiado pesada, en el momento en que abres el rosario entre tus manos y no sabes muy bien por qué lo haces, pero lo haces. Eso no es costumbre, eso es el Espíritu, eso es Dios tirando del hilo de tu alma. Teresa lo vio con claridad meridiana y lo escribió de una forma que yo no puedo mejorar. Decía que el alma que persevera en la oración, aunque no entienda, aunque no sienta, aunque el camino sea oscuro, esa alma tiene ya dentro de sí una llama que el mundo no puede apagar. Una llama pequeña tal vez, apenas una brasa, pero una brasa que Dios conoce, que Dios cuida, que Dios sopla en los momentos que nosotros menos esperamos. Y ese soplo, cuando llega, transforma la brasa en fuego. Ahora quiero hablarte directamente, a ti que llevas años rezando sin sentir respuesta, a ti que tienes dudas que no te atreves a confesar en voz alta, a ti que eres joven y buscas algo real en medio de un mundo que ofrece todo menos profundidad, a ti que a veces sientes que la fe es un peso y no recuerdas bien desde cuándo dejó de ser un consuelo, a ti que eres mayor y llevas heridas que solo Dios conoce. A todos ustedes, este 25 de marzo es una fecha, pero también es una puerta, y las puertas no se abren solas, requieren que alguien extienda la mano, que alguien tome la decisión de cruzar. Las 3 actitudes que aprendiste hoy no son complicadas: entrar en el misterio, escuchar en el silencio, ofrecer con confianza. 3 movimientos del alma, 3 pasos desde el umbral hacia el interior del castillo, 3 formas de decirle a Dios lo mismo que le dijo María: heme aquí, hágase en mí según tu palabra. No necesitas sentirte listo. María probablemente tampoco se sentía lista. No necesitas entenderlo todo. María tampoco lo entendía todo. Solo necesitas decir sí, desde donde estás, con lo que tienes, con el alma que llevas encima, llena de barro y de anhelo a partes iguales, porque eso es exactamente con lo que Dios trabaja, no con la perfección, con el barro, con el temblor, con la sed, con el alma que no sabe rezar bien, pero que insiste en volver cada día y extender la palma abierta hacia el cielo. Esa alma, Dios la conoce. La llama por su nombre, la espera. Hay una imagen que quiero dejarte grabada en el corazón. Imagina que esta tarde, cuando el sol empiece a bajar, tú te sientas con tu rosario. Lo sostienes entre las manos, sientes el peso suave de las cuentas, el frío familiar del crucifijo, y antes de comenzar solo respiras y dices: Señor, aquí estoy. No tengo mucho, pero lo que tengo es tuyo. Y comienzas, entras en Nazaret, ves a María, sientes el silencio que precede a lo extraordinario. Y en algún momento de esa oración, quizás en la segunda decena, quizás en la quinta, quizás en el silencio entre una y otra, algo se mueve dentro de ti, algo pequeño, algo suave, tan suave que podrías ignorarlo si no estuvieras prestando atención, pero estás prestando atención, porque aprendiste a entrar, aprendiste a escuchar, aprendiste a confiar, y en ese movimiento interior, en esa paz que no tiene explicación, en ese calor que desciende sobre el barro de tu alma, reconocerás algo. No lo verás con los ojos, no lo escucharás con los oídos, pero lo sabrás. Sabrás que el cielo se inclinó sobre ti, como se inclinó sobre Nazaret, como se inclina sobre todo corazón que aprende a decir sí. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti este 25 de marzo. Que su voz, esa voz que durante siglos ha guiado almas hacia la profundidad, te acompañe en este rosario, y que cuando termines,
seas un poco diferente a quien empezó, más adentro, más quieto, más vivo. Porque eso es lo que hace la gracia. No te cambia de golpe, te cambia despacio, como el agua que con el tiempo moldea la piedra más dura. Un sí a la vez, un rosario a la vez, un 25 de marzo a la vez, hasta que un día mires hacia atrás y veas que el camino recorrido era mucho más largo y luminoso de lo que imaginabas. Ese día llegará. Comienza hoy.